Muy buenas noches, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Se lo hemos anunciado durante nuestra programación en esta jornada. En esta noche queremos analizar la situación actual de la sanidad. Aquí en Ávila llevamos muchos días hablando de la pérdida de esas 15.000 pruebas radiodiagnósticas en el complejo asistencial abulense o, por ejemplo, de las demandas para que en nuestra capital se ubique un acelerador lineal. Han sido varias las respuestas que ha dado la Junta de Castilla y León en torno a estos aspectos. Incluso hoy el consejero de Sanidad se ha acercado hasta nuestra capital para hablar de todo ello, y aprovechando esa visita, también Antonio María Sáez Aguado ha querido acompañarnos hasta los estudios de la 8 Ávila para poder hablar y explayarnos sobre todos estos aspectos para que no nos quede ninguna duda. Muy buenas noches, consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Buenas noches. Y lo primero, como decía, gracias por haber accedido a estar aquí en nuestros estudios. Encantado de estar en la televisión de Ávila. Pues vamos a comenzar a hablar, como tenemos muchos temas que tratar, vamos a comenzar a hablar de un aspecto que, como yo decía en la presentación, está de algún modo pues despertando la inquietud de los abulenses. Hemos visto como, por ejemplo, el pasado viernes el Ayuntamiento de Ávila en pleno aprobaba por unanimidad, hablando de las pruebas radiodiagnósticas perdidas, que la Junta explicase y analizase en profundidad lo que había ocurrido, algo que también hoy en el Pleno de la Diputación, del mismo modo, por unanimidad, también se ha exigido. E igualmente ya sabe que la instalación de ese acelerador lineal llevó incluso a la Diputación a celebrar un pleno extraordinario para pedir que se ubicase en Ávila. Esta mañana usted se ha reunido en primer lugar con el alcalde y con el presidente de la institución provincial. Después de todos estos pasos que se han dado en ambas instituciones, ¿qué les ha dicho? ¿Qué han hablado? Bueno, hemos hablado de estos temas, de algunos otros, y yo lo que les he intentado transmitir es, en relación con la pérdida de algunos estudios, pues unas palabras de relativa tranquilidad, es decir, el efecto asistencial que ha tenido este problema yo creo que ha sido limitadísimo, por varias razones. Esas pruebas, cuando se realizaron, fueron visualizadas y utilizadas por nuestros médicos. Cuando un médico en el mes de agosto pidió una radiografía, se realizó, él la estuvo estudiando, tomando las decisiones clínicas que correspondieran, una intervención quirúrgica, o que la radiografía era normal, o que la resonancia era normal. De manera que han servido para tomar las decisiones que consideraban oportunas. En segundo lugar, porque en la práctica totalidad los informes de radiología, que son un apoyo también para el resto de médicos, están escritos y forman parte de la historia clínica, esos no se han perdido. Y por lo tanto un médico puede saber si la radiografía era normal, si tenía una fractura o si tenía no sé qué problema. Y por lo tanto el impacto que ha tenido en la atención a los pacientes yo creo que ha sido limitado. Además, yo quiero decir que en fin, se nos ha acusado de oscurantistas. Desde el primer día nosotros hemos informado a nuestros médicos de que teníamos un problema con el almacenamiento a finales de octubre y que si consideraban necesario repetir alguna de las pruebas nos lo hicieran saber, y así se ha hecho. Fíjese, en 16 casos nuestros médicos han pedido repetir las pruebas porque consideraban necesario tener esas imágenes. Yo creo que por eso podemos decir que el impacto asistencial ha sido muy limitado. Hemos podido recuperar unas pocas de esas pruebas y en este momento estamos en fase de intentar recuperar más. No sabremos si lo podremos conseguir, pero yo en ese sentido creo que el mensaje es de tranquilidad. Las pruebas, los estudios radiológicos se han utilizado, los informes escritos existen en prácticamente todos los casos, las decisiones clínicas se han tomado en virtud de eso y veremos si podemos recuperar algunas pruebas más. En su momento se habló de un error informático, usted después puntualizó y habló de un error humano. ¿No parece un poco raro vincular un fallo tan grande a simplemente un error humano? Que un sistema que aglutina lo que es la información de 6.000 pacientes solo dependa de que una persona dé o no un botón para activar una copia. Bueno, este problema se ha generado por un motivo. Estábamos haciendo la transición desde un sistema de almacenamiento en cada uno de los hospitales a un sistema de seguridad con doble copia de las imágenes radiológicas en servidores con más capacidad, con mayor amplitud. En el resto de hospitales eso ha funcionado con normalidad.
En el caso de nuestro hospital en Ávila, lo que ha ocurrido es que una parte al hacer esa migración, y por un error no se ha activado el mecanismo de copia automática, y cuando uno de los discos ha fallado es cuando se ha perdido esa información provisionalmente. Quiere decir que, como en cualquier incidencia de estas características, concurren dos factores. Uno de los discos que tenía que haber sido ya sustituido porque la información se había intentado migrar a otro servidor, y un error humano de no activar el automatismo de las copias es lo que al final ha producido este problema. Yo quiero decir otra cosa también. A veces esto oculta y traslada la idea de una cierta precariedad, ¿no? Nosotros estamos manejando 18 millones de estudios radiológicos digitalizados y que hoy están accesibles para cualquier profesional de Ávila o de Castilla y León. Eso son más de 600 millones de imágenes. Ese es el día a día de la digitalización que tenemos y que es accesible. Que además en Castilla y León ese anillo radiológico es la única comunidad autónoma donde los médicos de familia desde cualquier punto pueden acceder a esas imágenes radiológicas. En otras comunidades esto ocurre solo en los hospitales. En nuestro caso, desde cualquier hospital, desde cualquier centro de salud, se puede acceder a cualquiera de las imágenes de cualquier paciente de Castilla y León. Moviendo tal cantidad de imágenes, ¿se han planteado tomar alguna medida para que esto no pueda ocurrir o no vuelva a ocurrir en el futuro? ¿O se aseguran a los ciudadanos que no puede volver a ocurrir? Bueno, yo en estos tiempos digitales, como comprendo menos estas cosas, yo creo que tenemos todas las medidas, y de hecho en ninguno de los restantes hospitales ha ocurrido, porque no se ha producido esa falta de previsión de activar la copia automática. Naturalmente que hemos revisado esos procedimientos para que se produzcan alarmas y se puedan evitar y minimizar estos riesgos, ¿no? Pero bueno, vivimos en una organización muy complicada, ¿no? Los pacientes también pueden acceder a los informes radiológicos, los informes escritos. Digo esto porque a veces se traslada la idea esa de que estamos funcionando mal. Oye, pues cualquier paciente de Castilla y León, en su carpeta del paciente, a través de Internet, puede acceder al informe que ha hecho el radiólogo sobre su radiografía, su escáner, su TAC, etcétera, etcétera. O sea que ese nivel de complejidad no ha impedido en este caso, desgraciadamente, que se haya producido ese error y hayamos tenido ese problema. Usted ha negado hace unos momentos que haya habido oscurantismo en torno a este asunto. No obstante, algunos colectivos sí han denunciado falta de información. Yo lo que pregunto es, ¿no era este suficiente motivo como para haber convocado el Consejo de Salud de área antes de que saltara a los medios de comunicación este asunto? Bueno, pero fíjese usted, es que nosotros efectivamente no hemos informado directamente a los medios de comunicación, pero es que hemos informado a todos los jefes de servicio del hospital en los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Les hemos dicho, oiga, tenemos un problema con el almacenamiento. Es posible que las imágenes de este periodo no sabemos si vamos a poder recuperarlas. Trasladen a todos los facultativos, a todos los médicos del hospital, que si necesitan repetir las pruebas lo hagan. Durante 10 días en la intranet de atención primaria, es decir, a la que acceden todos nuestros médicos de atención primaria y nuestras enfermeras de primaria, les aparecía una advertencia. Existe un problema con el almacenamiento de imágenes, valórese si se necesita repetir alguna de las pruebas que se han realizado en este periodo. ¿Pero en algún momento se les llegó a decir que se habían perdido 15.000 pruebas? Lo que se les decía es que había problemas con el almacenamiento y no sabíamos si podíamos recuperarlas. Yo creo que es suficientemente claro. En ese momento no lo sabíamos. De hecho, recuperamos algunas, pocas, y todavía estamos en esa fase. Pero que digo, cuando nosotros informamos a nuestros profesionales, tal vez pues teníamos que haber informado de una manera más formal al Consejo de Salud. Bueno, pues tal vez.
pero en los hospitales se producen tales tipos de incidencias positivas a veces y negativas también a veces, que esa apreciación a posteriori es muy fácil realizarla, claro. Yo creo que lo importante es que lo sabían quienes más necesidad tenían que saberlo, que son nuestros médicos, para saber si las radiografías que habían visto o las imágenes de sus pacientes, que ya las habían visto y las habían utilizado, necesitaban o no repetirlas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en casos como uno concreto que se publicaba hace algunos días en el norte de Castilla, en el que una mujer que está sometida a un tratamiento oncológico ha sido extirpado el órgano precisamente en el que tenía ese tumor y esa radiografía ya no está? Ella dice que es cierto que hay bajo impacto asistencial para algunas personas. En su caso, ¿cómo se entiende ese bajo impacto asistencial? Bueno, la idea que me hago, sin conocer el caso, es que a raíz de la consulta de esas imágenes se habrán tomado las decisiones quirúrgicas. En el supuesto que usted me dice que se haya extirpado un órgano y se estén ahora realizando los tratamientos que sean necesarios. No percibo bien ese impacto porque las imágenes han servido para tomar esas decisiones, en este caso quirúrgicas, por lo que usted me dice, y a partir de ahí los profesionales habrán decidido qué más tratamiento se necesita. Pero si el órgano ya no existe, no veo yo esa relación o esa necesidad de disponer de las imágenes de un órgano que ha sido extirpado. Pero en fin, tampoco me atrevo a pronunciarme sobre ese caso tan concreto, pero lo podemos analizar. Y si miramos hacia adelante, usted lo ha comentado hace unos momentos, esta mañana también en rueda de prensa explicaba que se están intentando recuperar algunas de esas pruebas, se han recuperado ya 2000, si yo no me equivoco, y que siguen involucrados con la empresa en intentar un poco ver qué puede ocurrir. ¿Hasta qué punto van a esperar y en qué podría también depurar ese hecho? Porque esta mañana, cuando le preguntábamos por la posibilidad de depurar responsabilidades, usted principalmente miraba a la empresa, quizás desde el punto de vista económico. Bueno, primero vamos a ver, en fin, cómo superamos esta fase y si es positivamente, pues yo lo preferiría, de recuperación o no de las imágenes, para poder también establecer posteriormente las responsabilidades. Hay algunas que ya pueden ser más claras, como es que la realización de las pruebas, en las 16 pruebas que se nos ha pedido repetir, pues corran a cargo de su coste, de quien haya tenido esa responsabilidad, pero ahora mismo estamos concentrados en la posibilidad y en la oportunidad de la recuperación, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que correspondan. ¿Pero podría haber alguna responsabilidad más allá de la empresa? Bueno, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es examinar los procedimientos que tenemos y corregirlos en la medida de lo posible. Con la adquisición de los nuevos sistemas de almacenamiento superamos ya la fase de almacenamiento local. Esos procedimientos son un poco distintos, son más seguros y en cualquier caso lo que tenemos que rediseñar, en su caso, son los procedimientos para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. ¿Le preocupa que la Agencia de Protección de Datos se haya interesado por este asunto y pueda derivar incluso en un procedimiento tras la investigación inicial? ¿En qué cree que podría terminar esto? Bueno, desconozco cuáles son esos procedimientos que utiliza la Agencia de Protección, pero luego lo que puedo decir es que toda la información que requiera la Agencia de Protección de Datos estará a su disposición, y las recomendaciones que nos plantee o lo que nos planteen, pues naturalmente lo asumiremos. Creo que desde el punto de vista de la protección de datos personales no ha habido incidencia con los niveles de seguridad que tenemos, que la ley de protección de datos personales es muy estricta en los datos de carácter sanitario, y yo creo que esos criterios les cumplimos, y no sé, yo no percibo en este caso que se hayan producido problemas desde el punto de vista de la confidencialidad o del acceso inadecuado a datos. Por otra parte, hablando también de este tema, va a ser una semana intensa para usted. En las Cortes de Castilla y León se ha pedido
su comparecencia por parte de varios grupos parlamentarios. Ellos han incluso pedido su dimisión. Yo no sé con qué mensaje va a llegar usted hasta las Cortes de Castilla y León y si se plantea incluso ese último paso. No, yo creo que mi obligación es intentar mejorar los aspectos de la sanidad pública en Castilla y León, y mi mensaje también a los grupos parlamentarios de la oposición es que naturalmente critiquen al consejero en lo que consideren oportuno, pero que en la medida de lo posible no traslademos la idea de que la sanidad pública está funcionando especialmente mal. Yo creo que tenemos una sanidad pública, y en Ávila se puede comprobar, con muy buen funcionamiento, con unos recursos razonablemente buenos, con muy buenos profesionales, y las cuestiones, los problemas puntuales hay que aprender de ellos, hay que resolverles, y los debates, como por ejemplo el que tiene que ver con la radioterapia, son debates que tienen un componente técnico, que tienen un componente social, un componente político, les deberemos tener, pero eso no debe poner de manifiesto, en mi opinión, naturalmente, y con toda la modestia del mundo, una crítica que cuestione el funcionamiento de la sanidad pública. Con eso yo creo que no se ayuda. Se ayuda, insisto, las críticas al consejero, todas las que consideren oportuno, pero también hay que legitimar la sanidad, porque creo que en general está funcionando muy bien en Ávila y en Castilla y León. Seguimos hablando de la sanidad de Ávila, hablamos ahora de otro aspecto, esa unidad de radioterapia de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas aquí en Ávila. Recordando a nuestros espectadores, vemos cómo hace algunos días en el Pleno de la Diputación se aprobó una propuesta unánime para que al final exigiera a la Junta de Castilla y León que llegara esta unidad hasta Ávila. También, como usted sabrá, como se lo habrán trasladado esta mañana, la Asociación Española contra el Cáncer está recogiendo firmas en ese sentido, pero esta mañana usted llegaba a Ávila con datos, con varios informes y en concreto con lo que fueron los tratamientos que se aplicaron el pasado año. 382 en Ávila, 261 derivados a Salamanca y Valladolid y el resto principalmente a Madrid y de la Vera de la Reina. Usted lo ha vuelto a decir, con esos datos en Ávila no es recomendable una unidad de este tipo. A mí me gustaría decirlo con claridad. Nuestro principal criterio a la hora de tomar una decisión de este tipo es el que tiene que ver con la calidad y la seguridad de los tratamientos. Y después de eso analizamos las disponibilidades del presupuesto, el coste que esto tiene, etc. Pero no debemos implantar una nueva prestación si no tenemos la garantía de que es segura y de calidad. ¿Cuál es el problema? Los pacientes de cáncer no son números. Los pacientes de cáncer son nuestra preocupación. Pero sabemos, porque así lo dicen los informes de las sociedades científicas del propio Ministerio, que para garantizar unos tratamientos de calidad es necesario tener un mínimo de casos, de número de casos, de diversidad de casos, de experiencia en el manejo de esos casos. De igual manera que cuando un cirujano la pregunta es, un cirujano digestivo que hace 5 intervenciones al año de esófago y otro que hace 50, su pericia, sus resultados suelen ser mejor cuando se hacen más casos y casos más diversos. Y aquí ocurre lo mismo. Las sociedades científicas hacen 3 tipos de recomendaciones que tenemos que tener en cuenta antes de valorar cuestiones presupuestarias. Primera es que haya un número de casos que garantice esa calidad, que haga que un oncólogo radioterapeuta, que son especialistas en oncología radioterapéutica, no solamente haga 2 tratamientos de cáncer de pulmón al año, sino que haga más, y que además, si es posible, que uno sea de tumor de ápice, otro de base, uno de un tipo de células, otro de otra, porque a la hora el tratamiento de radioterapia no es solamente la irradiación, es la preparación, la planificación, etc. Y eso depende de los casos que tú has tratado, del número de casos, de su diversidad, etc. Ese es el primer caso, que en la población de Ávila está generando un número de tratamientos de radioterapia que no alcanza ese umbral, insisto, para garantizar la calidad y la seguridad. En segundo lugar, hay otro criterio.
El Ministerio de Sanidad, los expertos, las sociedades científicas nos dicen que los servicios de oncología radioterápica tienen que tener al menos 2 aceleradores lineales. ¿Por qué? Porque si solo tienen uno, cuando se producen actualizaciones de su software, cuando se producen averías, cuando hay que renovar el acelerador, dejamos a los pacientes sin tratamiento y hay que reprogramarles en otros centros, en otras unidades, en otros servicios. Y eso nos ha ocurrido, fíjese usted, cuando el año pasado 50 pacientes de Ávila que venían siendo tratados en Salamanca, cuando hemos renovado el acelerador, el tercer acelerador de Salamanca, que necesita unos meses para su renovación, hemos tenido que derivarles al Hospital Clínico de Valladolid. Y cuando eso afecta a todos los pacientes de una unidad, eso es un problema porque no garantiza, como dice el propio Ministerio de Sanidad, la continuidad de los tratamientos y por lo tanto sus resultados. Por lo tanto, necesitamos un número de casos que garantice la calidad. Las recomendaciones son disponer de 2 aceleradores lineales para evitar discontinuidad en el tratamiento y, en tercer lugar, mejora en la accesibilidad. Y esa es la condición en la que me ha insistido la Asociación contra el Cáncer, y yo me he comprometido a intentar mejorar. Yo eso lo comprendo mejor. Si nosotros montáramos el acelerador lineal en Ávila, lo tengo que decir así de claro, seguramente estaríamos haciendo peor las cosas y tal vez haríamos un flaco favor a los pacientes, a nuestros pacientes con cáncer, porque nuestros resultados seguramente iban a ser peores. Pero entiendo perfectamente el problema de la accesibilidad. La asociación, pues lógicamente traslada esa queja de los pacientes de que son viajes largos, de que las rutas son inadecuadas, y eso yo creo que sí que podemos mejorarlo y por lo tanto mejorar la accesibilidad a los tratamientos. ¿Se están haciendo entonces mal las cosas en Zamora, donde, como ya comentábamos esta mañana, con una población bastante similar, 185.000 habitantes frente a los 167.000 de Ávila, sí existe lo que usted esta mañana ha llamado, no recuerdo ahora mismo el nombre, no un acelerador lineal, pero bueno, al final es un tratamiento radioterápico en una unidad en la que al final acuden menos pacientes que en Ávila? Acuden algunos pacientes menos porque esa unidad está muy vinculada al servicio de radioterapia del Hospital de Salamanca, tutelada por el Servicio de Radiofísica de Salamanca, y porque esa unidad se adquirió, por razones que yo no conozco con profundidad, antes de las transferencias incluso del Insalud. Y también en estos tiempos las cosas cambian. No es de los equipos que ahora se adquieren, y las recomendaciones siguen siendo las mismas. Por ese motivo, Salamanca tiene 3 aceleradores, el Hospital Clínico de Valladolid tiene 3, el de Burgos 2, el de León 2. Esa es una situación atípica que se ha mantenido en el tiempo, pero los criterios y las recomendaciones, no sé cuáles eran hace 15 años, pero ahora son los que son. Yo no sé si en el futuro esos criterios cambiarán, si cambia la epidemiología del cáncer, si vamos a tener más casos, si la tecnología va a ser distinta. Bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a eso y pensar en el futuro, pero en este momento la realidad que tenemos es esa. Unas recomendaciones de que las unidades tengan 2 aceleradores, de que acojan a un número de pacientes que garantice criterios de calidad, de seguridad y por lo tanto de resultados, y que sea accesible. Los 2 primeros es más difícil que en este momento se puedan adaptar a la situación de Ávila. El segundo, pues es el compromiso que tenemos en mejorarlo. Por lo que usted ha comentado, para garantizar esa calidad y seguridad, en Zamora está muy ligado ese centro a Salamanca, si no me equivoco, al Hospital de Salamanca. Y a mí me gustaría en ese sentido hacer referencia a la opinión de la Sociedad Española de Oncología Radiológica. Ustedes han tomado su informe precisamente, por ejemplo, en lo relativo a que es recomendable a que existan en cada unidad 2 aparatos, para decirlo de alguna forma, pero también su presidente, Pedro Lara, ha dicho,
por otra parte, también desde el punto de vista técnico, que se podría plantear una opción que sería que hubiese un centro satélite, podemos llamarlo en Ávila, que dependiese del centro coordinador de Salamanca. Él, por ejemplo, lo argumenta con el hecho de lo que antes decíamos, si en un momento dado la unidad de radioterapia se pudiese averiar o hubiese que hacer algún tipo de revisión, siempre estaría vinculada a Salamanca, que además actuaría como centro coordinador. Eso lo han dicho desde la Sociedad Española de Oncología Radiológica. Ni siquiera van a estudiar esa opción de que Ávila pudiese ser un centro satélite de Salamanca. Nosotros estudiamos todas las opciones. De hecho, así nos lo ha trasladado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila. Yo lo que conozco de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, una de las cuestiones es esa recomendación de que las unidades tengan 2 aceleradores, lo cual, respecto a lo que usted me dice, que no lo dudo, son dos criterios de alguna manera incompatibles. O disponemos de 2 aceleradores en cada servicio y en cada unidad, o estamos hablando de otra cosa. Pero fíjese, yo no sé si esto es aplicable, por ejemplo, a la situación de la Comunidad de Madrid, donde tal vez las unidades satélites sean menos complejas, porque estamos hablando de una misma ciudad en casi todos los casos, o de unos hospitales que son muy cercanos. Aquí, en Ávila, recuerden ustedes que hemos vivido un problema con la dotación de oncólogos hace algunos años, y ni siquiera teníamos dificultades incluso para que desde otra provincia estuvieran en condiciones de trasladarse a Ávila. Yo no sé si esa es la situación que planteaba este doctor, pero desde luego en Castilla y León pensar en ese tipo de unidades satélites es más complicado, porque al final el oncólogo radioterapeuta, su trabajo es en Salamanca. La programación del servicio es la de Salamanca. En ese supuesto que usted dice se estropea un acelerador, bueno, pues tendríamos que alterar toda la programación que se hace en Salamanca. Esto es muy complicado. Naturalmente, en cualquier caso, ¿cómo no vamos a estudiar una propuesta y más aún, como ha planteado el presidente de la Asociación contra el Cáncer, si lo han considerado positivo o si forma parte de algún criterio de los oncólogos radioterapeutas? Lo estudiaremos. Pero yo veo que hay 2 criterios que no encajan. Porque, insisto, la propia Sociedad de Oncología Radioterápica plantea esa recomendación de que las unidades partan de 2 aceleradores. Incluso hay una sociedad, la equivalente en el Reino Unido, que plantea expresamente a las autoridades sanitarias que no autoricen ningún servicio de oncología radioterápica que no cumpla esos criterios, esos requisitos. ¿Podría ser factible en un momento dado, dentro de lo que puedan estudiar, a petición también de lo que me dice que le ha comentado el presidente de la Asociación Española, que quizá en algún momento alguno de esos oncólogos, ya que habla de problema de profesionales, que también podría ser otro motivo para no implantarlo en Ávila, podría ser que uno de los oncólogos se trasladase a Ávila? Porque usted ha dicho esta mañana que los casos nuevos que cada semana se analizan son muy pocos, 1 o algo así. Me gustaría que eso también lo puntualizara, porque ese dato a mí no me ha quedado muy claro en la rueda de prensa. Mire, nosotros en Ávila hemos tratado creo recordar que son 382 pacientes en el año 2015, con radioterapia, 382. En torno a 120 han accedido por razones de proximidad al centro que tenemos concertado en Talavera o a los hospitales de Madrid, de acuerdo con los convenios que tenemos con la Comunidad de Madrid, a Puerta de Hierro, al Hospital de la Paz o algunos otros. Yo no sé si podemos obligar, entre comillas, a los pacientes del Valle del Tétar a ser tratados en Ávila capital o a facilitar el acceso a Talavera, que es un hospital cercano, como se produce en algunas otras especialidades. Esa es una cuestión. ¿Qué quiere decir? Que si descontamos, entre comillas, esos pacientes que están tratados en centros relativamente más cercanos, al final han sido 260 los pacientes tratables, entre comillas, en Ávila.
Eso querría decir que estamos haciendo tratamiento de un nuevo paciente al día. Esto es lo que explica que un nuevo tratamiento al día sea un número muy pequeño para explicar que un servicio en el que hay 5 o 6 oncólogos radioterapeutas coja esa experiencia suficiente. Estaríamos hablando de cada uno ve un caso nuevo a la semana en esos supuestos. Eso es lo que nos hace pensar a nosotros que desde el punto de vista de los resultados son un número de casos reducido que seguramente nos trajera como consecuencia peores resultados. Es muy difícil que desde esa idea en Castilla y León de un servicio satélite, porque al final los profesionales a lo que aspiran es a tratar, acumular casos, a tratar casos muy complejos, a utilizar nuevas técnicas. En radioterapia la evolución tecnológica y de los procedimientos cada vez se sofistica más, y eso yo creo que generaría una dificultad importante para mantener una unidad vinculada a otro hospital de Salamanca por todas esas razones. ¿Quién iba a querer atender los casos menos complejos exclusivamente? La aspiración que tienen todos los profesionales es atender la mayor complejidad posible, como es lógico, para su mayor desarrollo profesional. Esto lo hemos visto en la cardiología. Los cardiólogos ahora nos insisten mucho en que no diversifiquemos las unidades de hemodinámica. Claro que tiene que haber cardiólogos en todos los hospitales, pero cuando un paciente con infarto de Ávila le tenemos que tratar, hacer la hemodinámica en Salamanca, eso es por algún motivo. Eso es lo que nos piden además los cardiólogos. ¿Por qué? Porque si no, si lo hiciéramos aquí, el número de casos sería limitado y los propios cardiólogos exigen que sus profesionales para hacer hemodinámica y tratar casos de infarto tengan una experiencia mínima de unos cuantos centenares de hemodinámica. ¿Por qué ha ocurrido en cardiología y nos hemos acostumbrado? Esto es curioso, porque la mortalidad del infarto es inmediata. Si estuviéramos haciéndolo mal y diversificándolo, la mortalidad por infarto sería mucho más visible, porque por razones obvias se produce en el momento de eclosionar el infarto. En cáncer no se produce con esa inmediatez, pero en el caso del infarto el sistema está organizado también de una manera similar, con un código infarto que activa el transporte sanitario y que establece qué debe hacer cada profesional en cada nivel de esa organización. Nos están devolviendo a lo que era esa recomendación o esa puntualización de la Sociedad Española de Oncología Radiológica, que sí comentaba que se podría estudiar, que podría ser interesante siempre que funcionase como centro coordinador el de Salamanca. Por tener un titular, ya sabe que siempre los periodistas nos gusta cerrar con un titular, se comprometen al menos a poder estudiarlo para Ávila desde un punto de vista técnico, ya que ustedes están en todo momento atendiendo a criterios técnicos, porque es consciente de que al final son personas las que día a día se tienen que mover hasta Salamanca en un transporte que, aunque vaya a mejorar, al final son muchas las horas que pasan fuera de su casa. ¿Cómo no nos lo vamos a comprometer a estudiar si son los criterios que estamos planteando? Y cuando el presidente de la Asociación contra el Cáncer me lo comentaba, yo le decía, oye, pues mira lo que pone aquí en los informes de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Habla de la alternativa de los 2 aceleradores por unidad. ¿Qué ocurriría en ese caso? Además, es curioso que extraeríamos de Salamanca, un centro de referencia con más casos más complejos, una parte, y al final yo no sé si arreglaríamos con mejores resultados la atención a los pacientes de Ávila y a los de Salamanca o no. Pero desde luego ninguna duda en que lo estudiaremos con más detalle, con más profundidad, faltaría más. Nosotros siempre estamos apelando a los criterios técnicos. Pero usted le voy a poner otro ejemplo. Tratamientos de la hepatitis C. Nosotros hacíamos tratamientos que tenían un coste en torno a unos 5.000 euros por paciente, hepatitis C,
aparecen nuevos medicamentos con un coste elevadísimo. Empezaron en 80.000 euros, ahora están en 50.000 euros por paciente y año. Y nosotros no medimos a la hora de tomar la decisión el coste que tenía. Nuestra decisión fue, ¿este es un tratamiento eficaz? Sí. ¿Es seguro? Sí. Incluso con menos efectos secundarios para los pacientes. Y a nuestros hepatólogos les dijimos, oiga, de acuerdo con el Plan Nacional de Hepatitis, ustedes, con su criterio clínico, indiquen los tratamientos, incluidos estos que consideren oportuno. De manera que ahí no pensamos en el coste que iba a tener. En el caso de la radioterapia en Ávila, no estamos hablando del coste que pueda tener. Ese problema lo analizamos después. Estamos estudiando los resultados, la calidad y la seguridad. Si tuviéramos el convencimiento con esos criterios de los expertos de que era seguro y de calidad y íbamos a tener buenos resultados, después nos plantearíamos, en segunda opción, cuándo es posible, por razones presupuestarias, y qué debemos ir haciendo para incorporarla. Pero es un primer problema, como digo, de calidad y de seguridad. Y ya por último, ¿en qué sentido pueden ir las mejoras para el transporte sanitario? Porque eso es algo a lo que sí se han comprometido ya. Han hablado de un plazo de 2 o 3 meses y los enfermos ahora mismo estarán vigilantes y pendientes de cómo puede mejorar ese transporte. Ahí hay mejoras posibles. En algunos casos ya lo estamos haciendo. Estamos financiando a la Asociación Española contra el Cáncer un piso de acogida en Salamanca, que en algunos supuestos se puede utilizar, y estudiaremos con ellos si eso contribuye a mejorar la accesibilidad. En segundo lugar, estamos estudiando la organización de las rutas, porque a veces el problema que se plantea es que este es un transporte denominado colectivo y a veces las rutas son los que generan mayor incomodidad porque van buscando a unos o a otros pacientes para trasladarles colectivamente. Y en tercer lugar, y seguramente, pues tendremos que aplicar más medios para mejorar ese transporte. O sea que puede ser, es una cuestión de organización, es una cuestión de medios y en algún caso de cooperación o de colaboración si la Asociación contra el Cáncer considera que es útil disponer de algún recurso adicional a ese piso de acogida que ya les financiamos en la ciudad de Salamanca. Pues con esta última pregunta cerramos esta entrevista. Nos quedaremos pendientes, por supuesto, de conocer en un plazo que daba esta mañana de 2 o 3 meses por dónde pueden ir esas mejoras y también, como no, reiterarle, si es posible, ese estudio para ver si finalmente podría haber alguna otra alternativa para el complejo asistencial de Ávila. Nosotros lo haremos con todo el interés del mundo. Pues muchas gracias, Antonio María Saiz Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por estar al otro lado. Ya saben que ahora continúa la información aquí en Castilla y León Televisión en Ávila. Pasen una buena noche.